¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al aula virtual Uninova. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios del curso de Geometría, grado primer año secundaria, tema esfera. Muy bien, vamos, comencemos. Antes de desarrollar las preguntas, aquí quiero aclarar, el volumen de una esfera se calcula de la siguiente manera: 4pi r al cubo dividido entre 3. Muy bien, el área de la superficie esférica se calcula como 4 multiplicado por pi por radio elevado al cuadrado. ¿Bien? Y aquí tenemos el volumen del cilindro. El volumen del cilindro se calcula como el área de la base multiplicado por altura, ¿cierto? Sabemos nosotros que el área de la base del cilindro es una superficie circular, por lo tanto colocamos pi por radio al cuadrado multiplicado por altura. Muy bien, la pregunta 2 dice, calcule el volumen de la siguiente esfera. Aquí tenemos una esfera donde el radio es 5 unidades y nos piden calcular el volumen. Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar nada más. Sabemos que el volumen de la esfera, ¿sí? Volumen de la esfera se calcula como 4 dividido entre 3 multiplicado por pi, ¿sí? Y radio elevado al cubo, ¿cierto? Radio elevado al cubo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar nada más. 4 dividido entre 3 multiplicado por pi, ¿cierto? Radio, ¿cuánto vale radio? 5. 5 elevado al cubo. Muy bien, perfecto. Entonces multiplicamos esto. 4 multiplicado por 5 elevado al cubo, que es 125, nos va a dar 500 pi dividido entre 3. Muy bien. Y justamente eso es lo que nos piden en la pregunta 2. Calcula el volumen, ojo, unidades cúbicas, ¿cierto? Y eso sería la respuesta que buscábamos en esa pregunta, número 2. Muy bien, pasamos a la pregunta 5. Dice, calcule el área de la superficie esférica. Tenemos aquí un dato. El segmento AB es 6. ¿Ok? El segmento AB es 6. Pero nosotros vemos que el segmento AB es el diámetro de esta esfera, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero es hallar el radio. Si el diámetro es 6, obviamente el radio es la mitad, diámetro dividido entre 2, ¿cierto? Podemos colocar aquí, el radio es igual al diámetro AB dividido entre 2. Muy bien, colocamos aquí. AB me dice que es 6, por lo tanto radio debe ser igual a 3. Muy bien. Una vez hallado el radio, nosotros podemos calcular ahora el área de la superficie esférica. Bien, el área de la superficie esférica está en función del radio. Y como tenemos ya el radio, podemos reemplazar ahí fácilmente, ¿cierto? Decimos entonces, el área de la superficie esférica va a ser igual a 4 multiplicado por pi y multiplicado por radio elevado al cuadrado. Bien, ok. Entonces reemplacemos. El área de la superficie esférica es 4 por pi radio. Radio es 3. Muy bien. Y finalmente, ojo, 3 al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Finalmente operamos eso, ¿cierto? El área de la superficie esférica va a ser igual a 4 multiplicado 3 al cuadrado es 12, perdón, 9, ¿cierto? 9 multiplicado por pi. Muy bien, ok. Y aquí finalmente operamos y sale la respuesta. El área de la superficie esférica es igual, 4 por 9 es 36 multiplicado por pi, unidades cuadradas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la respuesta que estuvimos buscando, ¿cierto? En la pregunta 5, el área de la superficie esférica. Pasamos ahora a la pregunta 6. Dice la pregunta 6, en la siguiente esfera, ¿sí? Calcule el área de la superficie esférica. Es prácticamente igual que la pregunta 5, ¿cierto? Bien, muy bien. Primero lo que tenemos que hacer es hallar el radio, porque sabemos que el área de la superficie esférica está en función del radio. Por lo tanto, hallemos el radio. Muy bien, ¿cómo hallamos el radio? Aquí nos dan algunos datos, mira. Este segmento PO para la esfera sería el radio, ¿cierto? Tenemos aquí una altura PQ, donde esta altura PQ con este segmento PO que es radio, forman un ángulo de 37, es un ángulo conocido, ¿cierto?
Y tenemos aquí el triángulo, en este caso de 37 y 53. Este ángulo de aquí, de abajo, bien, sería 53 grados. Muy bien, 53 grados. Nosotros sabemos que si el lado que se opone a 53 si es 4, ¿ya? El lado que se opone a 37 es 3, ¿cierto? Y la hipotenusa, que es radio, ¿cierto? Esto sería radio, vale 5. Muy bien. Entonces hemos determinado ahí el valor del radio. Colocamos aquí, radio es igual, en este caso 5, ¿cierto? 5 unidades. Muy bien. Una vez hallado el radio, ahora procedemos a calcular el área de la superficie esférica. Decimos aquí, el área de la superficie esférica se calcula como 4 multiplicado por pi y radio elevado al cuadrado. Bien, reemplacemos nada más el área de la superficie esférica. Es 4 por pi, radio, lo que acabamos de hallar, ¿cierto? Sería 5 elevado al cuadrado. Bien, el área de la superficie esférica es 4, seguimos operando, muy bien. 5 al cuadrado es 25. Bien, 25 multiplicado por pi. Ok, y finalmente aquí multiplicamos y obtenemos el resultado. 25 por 4 es 100 multiplicado por pi. Bien, unidades cuadradas. Justamente eso es lo que estábamos buscando, ¿cierto? El área de la superficie esférica. Muy bien, tenemos ahí la respuesta. 100 pi unidades cuadradas. Muy bien, pasamos a la pregunta 8. Dice, si el cilindro tiene el mismo volumen de la esfera de radio R, calcule el valor de R. Muy bien, tenemos aquí el cilindro, ¿sí? Y al costado tenemos la esfera. Me dice que el volumen del cilindro es lo mismo, o es el mismo volumen que el de la esfera, ¿cierto? Vamos a ver aquí, ¿cómo se calcula el volumen del cilindro? Fijémonos aquí, el volumen del cilindro se calcula como pi por radio al cuadrado por altura del cilindro, ¿cierto? Y volumen de la esfera es 4/3 pi radio al cubo. Entonces, si me dice que sus volúmenes son iguales, entonces voy a igualar sus ecuaciones o sus fórmulas. Bien, decimos entonces, igualando sus fórmulas, volumen, en este caso volumen de la esfera, ¿sí? Volumen de la esfera es igual al volumen del cilindro, ¿ok? Muy bien, volumen de la esfera, señores, ¿cómo se determina? Como 4/3, ¿sí? Como 4/3 multiplicado por pi radio al cubo, ¿cierto? Y volumen del cilindro, ahí tenemos, es pi por radio al cuadrado, en este caso multiplicamos también por su altura del cilindro. Ok, y ojo, aquí no hay que confundir los radios. Este radio al cubo, el radio de aquí, es el radio de la esfera, y en este caso este radio al cuadrado es radio del cilindro. Lo que podemos cancelar aquí es en este caso pi, ¿cierto? Se va. ¿Qué más? Bajamos aquí 4/3 radio al cubo igual, en este caso radio del cilindro al cuadrado multiplicado en este caso por altura, ¿cierto? Muy bien. Ahora reemplacemos. Muy bien, aquí bajamos 4/3 radio al cubo. A ver, radio del cilindro. ¿Cuánto es el radio del cilindro? Aquí es 3 al cuadrado. Directo lo voy a colocar, 9. Multiplicado por su altura del cilindro. Es 18, nos dice, ¿cierto? 18. Y esto obviamente es igual a 2, ¿cierto? Llevamos una, 9 y 7 es 16, ¿cierto? 162. Muy bien. O lo que podemos aquí hacer es sacar la mitad, ¿cierto? Sacamos la mitad a 4, sería 2. Sacamos a la mitad de 18, sería 9. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahí? Multiplicamos, ¿cierto? Multiplicamos. Me queda aquí 2 radio al cubo. Esto es igual a 9 por 9, ¿cuánto es?
81 multiplicado por 3 que está aquí, ¿cierto? 3. Lo que divide, obviamente, pasa a multiplicar. Y este 2 lo mandamos a dividir, ¿cierto? Entonces radio al cubo va a ser igual. 81 por 3 sería 243, dividido entre 2, ¿ok? Dividido entre 2. Y finalmente, si yo quiero calcular el radio que me piden en sí, ¿cierto? En este caso de la esfera, este cubo o este 3, bien, lo voy a pasar al otro lado como raíz cúbica, ¿cierto? Entonces me quedaría más o menos así. Vamos a colocarnos ahí. R es igual a raíz cúbica ¿de qué? De 243 dividido entre 2. Y eso sería la respuesta, ¿sí? La respuesta en la pregunta número 8. Y de este modo hemos terminado con la resolución de los ejercicios que hemos colocado aquí en la pizarra.